Mis suegros me engañaron para que lo cediera todo, y luego se rieron de ello. Confié en la familia de mi pareja para que nos ayudara a administrar nuestra casa y nuestros ahorros. Mientras estaba en el extranjero, falsificaron firmas, vaciaron cuentas y pusieron nuestra casa a su nombre. Luego se rieron en mi cara cuando regresé. Así fue como expuse la verdad. Al regresar de un viaje de trabajo, entré en mi propia casa y me di cuenta de que ya no era mía. Mis suegros habían convertido todo en lo que confiaba en una broma cruel y se reían de mí. Cuando vi la escritura en sus manos, sentí que algo se rompía dentro de mí. Ese fue el momento en que comprendí que la confianza podía ser un arma, no por desconocidos ni por enemigos, sino por las personas que se suponía que debían amarte y protegerte. Antes de que todo se derrumbara, mi vida no era perfecta, pero era cálida. Nuestra casa olía a pan recién hecho los domingos, mi pareja, Sara, tarareaba mientras preparaba la cena, y la sala resonaba con risas de los pequeños momentos cotidianos. Sara y yo llevábamos 5 años casados. Vivíamos en una modesta casa de 2 plantas que había ayudado a renovar con mis propias manos, ahorrando cada centavo, cada hora extra, turno, cada moneda que nos sobraba. La casa no era grande, pero era nuestra. Un santuario, un lugar donde celebrábamos cumpleaños, llorábamos con películas tristes y compartíamos secretos en la oscuridad. Sus padres siempre habían sido amables, o eso creía. Vivían en el pueblo de al lado, a poca distancia en coche, y los visitaban a menudo. Confiaba en ellos. De verdad, empezó de forma bastante inocente. Sara preguntó si sus padres podían ayudarnos a gestionar algunas facturas mientras yo viajaba al extranjero por un proyecto de 3 meses. Solo necesito que se encarguen de las cuentas un rato, dijo con una mirada suave y tranquilizadora. Hará las cosas más fáciles. Apenas notarás que lo hacen. Dudé, pero la idea de menos estrés, menos problemas, me parecía atractiva. Confié en su criterio y, después de todo, era la familia de sus padres, así que firmé unos documentos, nada que pensara que importara mucho, otorgándoles autorización temporal sobre ciertas cuentas. Salí de casa sintiéndome contenta, segura, con la confianza de que mi confianza en la familia era acertada. Mi rutina en el extranjero era agitada, pero satisfactoria. Viajaba por trabajo, me alojaba en hoteles pequeños y tranquilos, y pasaba las tardes sola planeando la siguiente etapa de nuestras vidas, aumentar los ahorros, renovar el patio trasero y por fin terminar la habitación de invitados. Llamaba a Sara todas las noches. Parecía feliz y alegre. Lo estás haciendo genial, cariño, me dijo una noche por teléfono. No te preocupes por nada. Mamá y papá lo tienen todo bajo control. Le creí. No revisaba las cuentas con demasiada frecuencia. Quería concentrarme en el trabajo. Confiaba. Creía en la familia. Mientras tanto, la casa estaba tranquila sin mí. Imaginé a Sara preparando la cena, a sus padres ayudando, el sonido de la cafetera por la mañana, el leve crujido del suelo de madera. Era confortante. No sabía que este consuelo era una máscara para algo mucho más oscuro. Al principio, eran pequeñas cosas. Un extraño silencio en su voz por teléfono, una excusa vaga cuando le pregunté por un extracto bancario. Todo bien, dijo con un tono ligero, casi forzado. En realidad no hay nada de qué preocuparse. Lo revisé 2 veces, y las facturas estaban todas, pagué. Sus padres también llamaron, alegres, demasiado amables, demasiado alegres. Solo hicimos un poco de papeleo, nada importante. Ya sabes cómo es esto de llevar cuentas, dijo su padre con una risa que parecía ensayada. Me reí con ellos, quería confiar. Me dije a mí misma que mis nervios eran por el jet lag, por extrañar casa. Luego vinieron las pequeñas inconsistencias, recibos de compras que no había autorizado, notificaciones de transferencias que no reconocí, cosas sutiles que me revolvían el estómago cuando intentaba ignorarlas, pero les quité importancia. Estoy siendo paranoica, pensé, son familia, no me traicionarían. Y sin embargo, un nudo de inquietud comenzó a crecer en mi pecho, como una tormenta que me negaba a reconocer, un indicio de que algo andaba mal. Una noche, una compañera del banco llamó. Señor, necesitamos aclarar algunas transacciones en sus cuentas, dijo con una voz cautelosa. Fruncí el ceño. ¿Qué transacciones? Algunas transferencias y, bueno, los documentos de su hipoteca se han actualizado. Solo necesitamos su confirmación. Mi sangre se heló. ¿Actualizado? ¿Qué quieres decir? El silencio en la fila del banco fue tan largo que me dio un vuelco el corazón. Algo iba mal, terriblemente mal. Voy mañana, dije con la voz ligeramente temblorosa. Después de colgar miré el teléfono con incredulidad. El mundo se sintió repentinamente más pesado, más frío. Se me revolvió el estómago. En algún lugar, en el fondo de mi mente, empezó a formarse una terrible comprensión. Y si habían depositado mi confianza en algo indebido, y temí, incluso antes de saber la verdad, estar al borde de una traición que aún no me había atrevido a imaginar. Los siguientes días fueron una tortura. Cada llamada con Sara era diferente. Su voz, antes cálida y alegre, ahora tenía un ligero tono defensivo que no podía ignorar. «¿Todo bien?»,
repitió, casi demasiado rápido, cuando le pregunté por las notificaciones del banco. No te preocupes por nada, de verdad. Pero el nudo en mi pecho se apretó. Algo no cuadra. No dejaba de revisar mis correos obsesivamente, actualizando cuentas que se suponía debían estar monitoreadas, buscando alguna pista. Y entonces vi una transferencia que no autoricé. El corazón me latía con fuerza. Intenté llamar directamente a sus padres, esperando que fuera algún error. Oh, no te preocupes, todo está bajo control, dijo su padre con desenfado, con el mismo tono de alegría ensayado. Solo unas cosas de la casa, ni te darías cuenta. Colgué, con el teléfono temblando ligeramente en la mano. ¿Cosas de la casa? Esa frase resonó ominosamente en mi cabeza. Algo pequeño, algo que sonaba inocente, pero mi instinto me decía lo contrario. La primera señal de alerta en casa. Volé antes de lo previsto. El autobús del aeropuerto traqueteaba sobre las calles irregulares. Las luces de la ciudad se difuminaban en mis ojos cansados. Quería creer que todo estaba bien, que no habían traicionado mi confianza. Cuando abrí la puerta de mi casa, lo primero que noté fue lo silenciosa que estaba. Demasiado silenciosa. Normalmente el zumbido del refrigerador, el tintineo de los platos, Sara tarareando en la cocina, todo me saludaba. Esta noche no. Llamé en voz baja. ¿Sara? No hubo respuesta. Entré y entonces vi algo en la mesa del comedor, una pila de papeles, de aspecto oficial, con firmas que no eran mías, pero que me resultaban inquietantemente familiares. Se me encogió el estómago. Cogí uno. Me temblaban las manos. El encabezado decía: transferencia de propiedad, hipoteca y derechos de propiedad. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Antes de que pudiera procesarlo, la puerta principal hizo clic y todos estaban allí. Los padres de Sara, con una sonrisa demasiado amplia, casi alegre. «Bienvenidos a casa», dijo su madre con una alegría demasiado intensa. «¿Nos extrañaste?», añadió su padre, con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Tragué saliva con dificultad, intentando encontrarle sentido a los papeles que tenía en la mano. «¿Qué es esto?». «Oh, solo unos trámites para facilitarte las cosas mientras no estabas», dijo su madre como si fuera perfectamente normal entregar las llaves de la vida de otra persona. ¿Más fácil? Se me encogieron las manos, se me aceleró el corazón, la traición al descubierto. Levanté las escrituras, los documentos, los formularios firmados. Esta es nuestra casa, nuestras cuentas. No tenías derecho a firmarlas. Su padre se rió, una risa lenta y deliberada que recorrió la habitación. «Oh, vamos, no te pongas dramática», dijo, reclinándose en su silla. «Solo te ayudamos a gestionar las cosas mientras no estabas. Ni te diste cuenta». «¿Te reíste?», pregunté con la voz temblorosa. «Falsificaste mi firma, vaciaste nuestras cuentas, transferiste la casa a tu nombre». La madre de Sara ladeó la cabeza, sonriendo. «Bueno, técnicamente sí, pero fue por tu bien, querida. Siempre estás tan estresada, tan ocupada. Solo intentábamos ayudar». Sentí que me flaqueaban las rodillas. Me agarré al respaldo de una silla para estabilizarme. «Esto no es ayuda. Esto es robo. Esto es traición». Su padre se encogió los hombros, sin dejar de sonreír. «Algún día lo entenderás. La vida es complicada. Acabamos de salvarte de cometer errores que ni siquiera sabías que estabas cometiendo». Los miré fijamente, con la mente dando vueltas. Sentía que las paredes se cerraban sobre mí. El olor a madera recién pulida, el tenue aroma de la comida de Sara, el familiar zumbido del refrigerador, todo se convirtió en el telón de fondo de la broma más cruel imaginable. Eran familia y acababan de usar ese hecho como arma en mi contra. Conmoción e incredulidad. Me hundí en una silla, agarrando los documentos. La realidad me golpeó como un puñetazo. Todo por lo que había trabajado, cada momento de ahorro, planificación y sueños meticulosos se había esfumado. Me lo habían arrebatado con la excusa de ayudar a las personas en las que más confiaba. Sara no dijo nada, evitó mi mirada. Su silencio era más fuerte que sus risas. «¿Cómo pudiste hacer esto?», susurré, más para mí que para ellos. Su padre se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. «Porque alguien tenía que hacerlo, y nosotros teníamos el poder. ¿No es eso de lo que se trata la vida?». No podía respirar. La traición no era solo económica, era personal, profunda y cruelmente personal. Se habían reído de mi confianza, de mi amor, de mi vida. Esa noche no dormí. Me senté en la oscura sala, con los papeles esparcidos a mi alrededor y el tenue olor a cena aún flotando en el aire, preguntándome si habría alguna forma de contraatacar, porque entonces me di cuenta, la única manera de recuperar mi vida era descubrir la verdad, exponerla y recuperar lo que era mío. La primera noche de regreso no hablé con nadie, simplemente me senté en la sala, mirando los documentos. La tinta de mi firma falsificada me devolvía la mirada como una sonrisa burlona.
burlona. Por la mañana, supe que no podía esperar a que Sara se explicara, tenía que actuar. La traición me dolía demasiado como para confiar en las buenas intenciones de nadie. Empecé por el banco. El gerente de la sucursal escuchó pacientemente mientras le explicaba, con la voz tensa por la ira contenida y la incredulidad. Estas transferencias, yo no las autoricé, dije, dando un puñetazo en el mostrador. Alguien falsificó mi firma, alguien vació nuestras cuentas y nuestra propiedad ha sido transferida ilegalmente. El gerente frunció el ceño. ¿Tiene documentación? Necesitaremos verificar tu reclamación. Entregué todos los extractos, todos los recibos que tenía, todos los correos electrónicos que pude encontrar. Me temblaban las manos, no solo de ira, sino de la adrenalina de afrontar la enormidad de lo que se había hecho, descubriendo la red. Una vez que involucré al banco, comencé a reconstruir el rompecabezas, solicité copias de todos los documentos firmados durante mi ausencia, comparé las firmas, las anomalías saltaron a la vista de inmediato, pequeñas diferencias en la inclinación, la presión, la curva de las letras. Llamé a un perito forense de documentos. Tienes que ver esto, dije con voz tranquila pero firme. Creo que mis suegros los falsificaron. El perito pasó horas analizando cada página. La conclusión fue contundente. Las firmas no eran mías. Sentí una extraña mezcla de alivio y furia. Alivio de no estar imaginando cosas, de no estar perdiendo la cabeza. Furia porque las personas en las que más confiaba en el mundo me habían traicionado por completo. No los confronté todavía. Tenía que tener cuidado. Eran familia, y el silencio de Sara podía protegerlos a ellos o a mí. No podía arriesgarme a que los arrebatos emocionales arruinaran el plan. Recopilando pruebas, empecé a tomar fotos de la casa, a registrar detalles, todo lo que demostrara que la propiedad estaba siendo mal administrada. Revisé las cuentas, anotando cada transferencia, cada retiro. Incluso le pedí ayuda a un buen amigo que trabajaba en administración legal para que me ayudara a entender qué podía hacer. Cada día parecía como caminar por la cuerda floja. Cada llamada con Sara era mesurada, cada visita a la casa estratégica. No podía dejar que vieran que estaba al tanto de sus acciones más allá de lo que ya sabía. Y entonces encontré la pieza clave, una serie de correos electrónicos que el padre de Sara había enviado a empresas de servicios públicos y contratistas, solicitando servicios y confirmando transferencias, todos firmados digitalmente a mi nombre. Era irrefutable. La confrontación, preparación. Con las pruebas en mano tenía un plan. No gritaría, no chillaría, no me rebajaría a su nivel. En cambio, decidí documentarlo todo de una manera que no dejara lugar a excusas. Grabé conversaciones legalmente, con aviso al Estado, fotografié documentos, copié correos electrónicos y luego esperé. Busqué patrones, su complacencia. Quienes traicionan suelen subestimar la inteligencia de quienes traicionan. Efectivamente ocurrió un pequeño desliz. Un contratista me llamó, preocupado por un pago pendiente. Mencionaron una confirmación del padre del señor Davis Saras, con una firma que claramente no era la mía. Eso era todo lo que necesitaba. La primera confrontación. Los invité a la casa con el pretexto de hablar de la administración del hogar. En cuanto llegaron, mantuve la calma, tranquilo y sereno. Los papeles estaban dispuestos sobre la mesa del comedor, tal como los había documentado. Siéntense, dije en voz baja, casi con suavidad. Tenemos que hablar. Sus sonrisas se desvanecieron levemente. Un destello de inquietud cruzó sus rostros. Empecé con los extractos bancarios, luego la correspondencia digital, luego las escrituras de la propiedad. Pieza por pieza presenté las pruebas. Esta es tu letra, dije, señalando las firmas falsificadas. No es la mía. Estas transferencias, estas cuentas, esta casa, todo hecho sin mi consentimiento, todo ilegal. Su padre rió nervioso. Es solo papeleo, ya sabes cómo es. Lo interrumpí con voz fría y firme. No, es fraude, es robo, y lo sabías. Su madre intentó intervenir. Solo estábamos ayudando. ¿Ayudando? Pregunté subiendo un poco la voz. Controlada pero brusca. Vaciaron nuestros ahorros, transfirieron nuestra casa y luego se rieron de ello, de mí, de mi fideicomiso. Se miraron. Un destello de culpa cruzó sus rostros, pero rápidamente reemplazado por una actitud defensiva. Me incliné hacia adelante, señalando los documentos. La evidencia está aquí. El banco lo sabe, la ley lo sabe, y ahora todos lo sabrán. El momento en que me di cuenta de que no tenía ni idea de lo meticuloso que había sido fue extrañamente satisfactorio. La habitual sonrisa segura de su padre había desaparecido. La calma educada de su madre se había quebrado. Revolvieron los papeles con nerviosismo, mirando a todas partes menos a mí. ¿Tienes todo esto?,
preguntó su padre en voz baja, casi suplicante. Asentí lentamente. Cada correo electrónico, cada transacción bancaria, cada documento firmado. Me subestimaste porque creías que la confianza era una debilidad. No lo es, no para mí. Se miraron, con el miedo asomando por el rabillo del ojo. Por primera vez los vi vulnerables, como seres humanos falibles, no como los suegros invencibles que me habían robado la vida. Haciéndolo público, contacté con nuestro abogado a la mañana siguiente. Las pruebas eran claras y contundentes. Sus firmas son falsas, dijo el abogado tras revisar los documentos, las cuentas, la propiedad. Todo se transfirió ilegalmente. Tienes un caso sólido, y es hora de que esto salga a la luz. Acepté, no por venganza, sino porque la verdad merecía ser conocida. Organizamos una reunión formal con familiares, vecinos y el notario local que había presenciado algunos documentos firmados. Cada prueba se presentó con calma, con hechos. Sin exagerar, hablé despacio, con mesura. Estos documentos son falsos. Vaciaron nuestras cuentas, transfirieron nuestra propiedad. Confié en personas que amaba y usaron esa confianza para robarme. Se oyeron jadeos por toda la sala. Siguieron susurros. Algunos vecinos negaron con la cabeza. Otros se cruzaron de brazos, visiblemente enojados por la traición. Los padres de Sara no pudieron mantener la compostura. La fachada de confianza se desmoronó. Los labios de su madre temblaron. Las manos de su padre temblaron al intentar alcanzar un documento. Ha sido demasiado lejos, murmuró su padre. No, dije en voz baja, con absoluta calma. Simplemente he seguido la verdad. El abogado presentó la pieza final, la verificación digital del banco, que confirmaba las transferencias y su ilegalidad. Algunos testigos que habían sido contactados por los suegros para autorizar el trabajo declararon haber sido engañados, confirmando mi versión de los hechos. Al final de la reunión, la sala quedó en silencio, salvo por el leve murmullo de la comprensión. Los suegros habían sido atrapados. El peso emocional. No fue satisfacción lo que me llenó, no fue triunfo, fue alivio. Alivio de que la verdad hubiera salido a la luz. Alivio de que mi reputación, mi integridad, el trabajo de mi vida pudieran ser recuperados. Alivio de que la justicia, aunque lenta, tuviera voz. Miré entonces a Sara. Evitó mi mirada. No la regañé, no grité. Simplemente dije, en voz baja, espero que entiendas por qué tuve que hacer esto. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de alegría, sino de vergüenza. Finalmente comprendió la enormidad de lo que habían hecho sus padres, con su silenciosa complicidad, consecuencias para ellos. Los suegros se enfrentaron a consecuencias legales y sociales. Los documentos falsificados fueron anulados, las cuentas fueron restituidas, la casa volvió a estar a mi nombre, pero lo más importante es que su reputación había desaparecido. Los vecinos que antes sonreían y saludaban los evitaban. Los familiares que habían ignorado su comportamiento ahora susurraban cautela. No me regodeé, no humillé. La justicia no requiere crueldad, solo verdad. Al verlos alejarse, derrotados y despojados del poder que habían ostentado, no sentí ira ni venganza, sentí claridad. La confianza es poderosa, la traición es dolorosa, pero la verdad restaura el equilibrio. Esa noche me senté en mi sala restaurada. El olor del café viejo, el crujido familiar de las escaleras, la calidez de nuestro hogar, todo me recordó que algunas cosas no se pueden quitar, por mucho que alguien lo intente. Reflexioné sobre todo lo que había aprendido. La confianza, una vez otorgada, debe protegerse con cuidado. La familia puede traicionarte, pero la fuerza nace del interior. Una acción serena y metódica puede reclamar lo que te pertenece por derecho. El perdón no siempre es inmediato, pero la sanación es posible. Pensé en la risa que me recibió al regresar, en lo cruel que había sido, y comprendí que la risa sin honor es hueca, y a veces la venganza más dulce de la vida no consiste en burlarse de alguien, sino en recuperar tu vida en silencio y seguir adelante con más fuerza. En las semanas siguientes, la vida volvió lentamente a una apariencia de normalidad. La casa se sentía como un hogar de nuevo, no porque hubiera sanado mágicamente de la noche a la mañana, sino porque elegí reconstruir su significado. Cada habitación, cada rincón, cada aroma familiar me recordaban que lo que define un hogar no son solo las paredes o la propiedad, sino el amor, el cuidado y la integridad. Sara y yo tuvimos largas conversaciones sinceras y llenas de lágrimas que no se centraban en la culpa, sino en la comprensión. Admitió que su silencio había propiciado las acciones de sus padres. Se disculpó, no porque borrara el pasado, sino porque reconocía la verdad. La escuché, perdoné, no por ellos,
sino por mí misma. Cargar con la ira indefinidamente es una carga que solo te agobia, restaurando la confianza y el control. Legalmente, la propiedad volvió a estar a mi nombre, las cuentas bancarias se restauraron, el daño financiero fue mínimo gracias a la acción rápida y la documentación cuidadosa. Me di cuenta de que la preparación, la calma y las pruebas eran más fuertes que la ira y los gritos. Comencé a reconstruir la estabilidad financiera que una vez tuve, con cuidado, paso a paso. Instalé salvaguardas, autorizaciones duales, notificaciones y verificación independiente de cualquier transacción. Pero aún más importante, reconstruí mi confianza emocional. No todos la merecen, pero algunos sí. Aprendí la diferencia entre la confianza ciega y la confianza informada, y llevaré esa lección por siempre. Reflexión sobre la traición y la fortaleza. A menudo me siento tranquilamente en la sala de estar, escuchando los sonidos sutiles del hogar, el tetero hirviendo, el leve zumbido del refrigerador, Sara tarareando en la cocina. Y recuerdo que la traición duele profundamente, pero no tiene por qué definirte. Es curioso cómo el dolor puede ser a la vez devastador y esclarecedor. La crueldad de la risa de sus padres me enseñó la fuerza de la paciencia y el poder de la acción serena. Su traición me mostró quién soy, resiliente, cautelosa y capaz de mantenerme firme incluso cuando las personas que más quería intentaron derribarme. La moraleja es simple: la vida pondrá a prueba tu confianza, a veces la romperá, pero la verdad, la paciencia y la integridad siempre tendrán la última palabra. Un nuevo comienzo. Sara y yo ahora seguimos adelante con nuestras vidas, más conscientes, más cuidadosas y más fuertes juntas. El hogar ya no es solo una casa, es un símbolo de supervivencia, de recuperar lo que casi se perdió. De vez en cuando pienso en sus padres. El mundo tiene una forma de equilibrarse. Las personas que manipulan, engañan y se ríen del dolor ajeno rara vez encuentran la verdadera paz. No les deseo ningún mal. La vida tiene una forma de enseñar lecciones, pero ya no les guardo rencor. Mi enfoque está aquí, en el presente, en la vida que estamos construyendo. Si algo he aprendido con esto, es esto: la confianza es valiosa, la traición es dolorosa, pero recuperar tu vida es posible si actúas con calma, constancia y dignidad. ¿Habrías tenido la paciencia y la claridad para enfrentar la traición como yo? Comparta tu opinión en los comentarios. Y si mi historia te conmovió, suscríbete para más historias reales de traición, justicia y sanación.